los medios de comunicación diciendo que se defiende la democracia, diciendo que quieres dejar a tus nietos, a tus hijos, un país democrático, de libertades, pero en la práctica oponerse completamente al ejercicio de la democracia es la incoherencia total que desnuda a estos personajes que ahora van pasando de generación en generación el estandarte de defender sus privilegios ante todo. Así es, amigos, el día de hoy vamos a hablar de Enrique Gersi y también sobre todo de Lucas Gersi, el hijo de Enrique Gersi, quien está paseándose por todos los platós de televisión, dizque a defender la democracia y la libertad en el Perú. Acompáñame el día de hoy a esta importante transmisión, amigos, y antes de seguir, por favor, no te olvides dejar tus poderosos likes, nos ayuda mucho en estas redes. Bien, vayamos entonces a analizar una fracción de la entrevista que le hace Nicolás Lucar a Lucas Gersi, y quien muy orondo y muy pancho, como se dice, muy ancho de agarraderas, va a defender lo indefendible. ¿Cómo se puede hablar de democracia cuando en la práctica te opones a que el pueblo decida y vote si quiere o no cambiar la Constitución? Eso es totalmente incompatible, incoherente, y que muestra la total desesperación que tienen estos personajes porque se les está acabando la mamadera y poco a poco van a ir saliendo los latrocinios, los robos que ellos desde su estudio de abogados, padre e hijo, con sus asociados, han defendido lo indefendible en el Perú. El papá, Enrique Gersi, defendió a ese personaje que se ha escapado a México. Sí, el famoso Beto Ortiz lo defendió para que no vaya a prisión. Y ha defendido a muchos otros personajes de la ultraderecha, personajes ligados al saqueo en el país. Es decir, es una familia especializada en defender lo indefendible, defender el saqueo en el país. Así es, amigos, ahí está. Lucas Gersi, a quien lo presentan como un abogado constitucionalista, seguramente lo es, pero para defender ¿cuál constitución? Pues ¿cuál va a ser? La que impuso el dictador Fujimori en el Perú. Escuchemos, amigos, lo voy a poner voz en off para que no me censuren el canal, porque no tengo autorización de los señores de Exitosa. Escuchemos, por favor. Y de la controversia. Es decir, el señor Bermejo, Guillermo Bermejo, que estuvo con nosotros, dicho sea de paso, el domingo pasado en una entrevista muy cordial, pero muy controversial por las cosas que dijo, está promoviendo la Asamblea Constituyente y un referéndum para que la gente decida que se haga una Asamblea Constituyente, y tú has iniciado una campaña en contra. Es decir, para que no haya este referéndum por la Asamblea Constituyente. Así es. Eso te ha puesto en el centro del debate. ¿Por qué? ¿Por qué te compras tú ese pleito? A ver, yo me compro este pleito porque yo quiero que mis hijos y mis nietos, el día que los tengan, puedan vivir en un país democrático y en un país que tenga un Estado de Derecho. Así, señor Lucas Gersi, usted se opone a que el pueblo decida democráticamente, ejerciendo su voto, con la excusa de que usted quiere un país donde esté el Estado de Derecho, pero si el Estado de Derecho no es aquel Estado en el que justamente se garantizan las libertades, los derechos de los ciudadanos. ¿Qué incoherencia me está diciendo? A ver, vamos a repetirlo, amigos, porque es alucinante. O sea, en su primera frase ya hay una incoherencia total. A ver, ¿cómo se entiende, señor Lucas Gersi, que usted, siendo un abogado constitucionalista, en la primera frase que suelta ya hay una incoherencia de saque? Vamos a repetirlo, amigos, porque es increíble. Mire el juego de malabares que quiere hacer este señor. Para que la gente decida que se haga una Asamblea Constituyente, y tú has iniciado una campaña en contra, es decir, para que no haya este referéndum por la Asamblea Constituyente. Así es. Eso te ha puesto en el centro del debate. ¿Por qué? ¿Por qué te compras tú ese pleito? A ver, yo me compro este pleito porque yo quiero que mis hijos y mis nietos, el día que los tengan, puedan vivir en un país democrático y en un país que tenga un Estado de Derecho.
y lamentablemente las propuestas vinculadas a Asamblea Constituyente hoy en día en América Latina forman parte de una corriente que a mí no me gusta llamarle comunista, ¿ya? Yo creo que ese término es impreciso, pero yo creo que es una corriente contraria al Estado de Derecho. Vamos a ver, señor Gersi, ¿cómo que contraria al Estado de Derecho? ¿Qué puede haber más democrático y dentro del Estado de Derecho que garantiza justamente los derechos? Porque Estado de Derecho es un país, una sociedad que asume sus derechos y que los respeta plenamente. ¿Y cuáles son los derechos más importantes de todo ciudadano? Pues poder libremente decidir qué tipo de gobierno quiere para sí mismo, qué tipo de constitución quiere y qué derechos se van a consagrar en esa constitución. ¿Eso no es acaso un Estado de Derecho? Y si durante los últimos 40 años la actual constitución que su padre, usted y todos los ladrones del Perú defienden deba ser cambiado porque el pueblo así lo quiere, porque ha empezado a abrir los ojos, ¿por qué no lo puede hacer? Usted dice que es una corriente que hay por toda América. Claro, la corriente que hay en toda América y el mundo, señor Gersi, es de que la gente ahora abre los ojos y empieza a conocer su realidad. Y se da cuenta que esa constitución que usted defiende ha permitido el saqueo, el latrocinio en el país y una profunda inequidad en la sociedad. Ha permitido que señores como su padre y usted sean inmensamente ricos, y yo no tengo nada en contra de que usted sea rico, ni los otros de la oligarquía peruana, no tengo nada en contra de la riqueza, pero sí mucho y todo de que esa riqueza sea a costa de que la inmensa mayoría del pueblo peruano siga en la miseria. Si ustedes durante estos 40 años, su padre principalmente y a todos los secuaces, porque son secuaces que están detrás de este golpe, y usted con todo su estudio de abogados y otros han defendido a la señora Keiko para que el presidente no sea elegido y finalmente, cuando ya fue elegido, no lo dejen gobernar, y ahora usted abiertamente sale a hacer lo más antidemocrático que puede existir, que es recoger firmas para que el pueblo no pueda ejercer su derecho democrático, que es justamente poder votar si le interesa o no una nueva constitución. ¿Se da cuenta la incoherencia total en lo que dice respecto a lo que hace? Usted dice que quiere un país democrático, heredarle a sus hijos, sus nietos, un país democrático y un Estado de Derecho. Pero en la práctica, salir a recoger firmas para que el pueblo no pueda cambiar su constitución, disculpe, pero eso es lo más antidemocrático que he escuchado en mi vida. ¿A qué le tiene miedo, señor Gersi? Yo se lo voy a decir. Usted y todo el grupo de poder oligárquico del Perú, ¿sabe a lo que tienen miedo? A que el pueblo se manifieste mayoritariamente a cambiar su constitución, a tener una nueva constitución. ¿Y qué de malo hay en tener una nueva constitución, señor Enrique Gersi? Claro, para el pueblo, nada de malo. Pero para los ladrones, los latrocinadores, los que han cometido todo tipo de crímenes contra el Estado peruano y contra el pueblo peruano, es el acabose, pues. Se les acaba, si es que se permite que el pueblo ejerza la verdadera democracia mediante un referéndum. ¿Qué cosa puede haber más democrática que un referéndum, señor Gersi? Nada. ¿Por qué no permite usted, si se dice demócrata y se dice defender la democracia, permitir que el pueblo libremente diga, mira, sí, yo quiero una nueva constitución, o no, no quiero una nueva constitución? Pero si eso es lo más sensato, incluso si algún día tiene hijos y nietos, señor Gersi, le recomiendo, con todo respeto, que empiece a practicar la democracia en su casa. Porque se ve que usted, su padre, no le enseñó lo que es democracia. La democracia, señor Gersi, es poder opinar libremente. Y aunque uno esté equivocado, en la práctica la vida nos demostrará si estuvimos equivocados o no. Con esta Constitución del año 93,
no un año, ni dos, ni tres, no una década, sino varias décadas, ya se ha demostrado de sobras que a lo único a lo que trajo el Perú y a todos los países donde justamente usted dice de que se están cambiando las constituciones, les trajo inmensamente pobreza, injusticia, dolor, violencia, crimen, todo menos progreso, desarrollo, democracia y Estado de Derecho. Los países donde usted defiende estos modelos, que son neoliberales, vamos a llamarle por su nombre, usted defiende el modelo neoliberal, ¿sí? Es decir, un capitalismo salvaje. Porque si fuese un capitalismo humanista, con democracia, como por ejemplo la que tiene Suiza. Suiza es un país profundamente capitalista. Es un país lavador de activos. Allí hay todos los grandes lavadores están ahí, los grandes bancos que lavan activos. País profundamente corrupto. Mas sin embargo la población cada año puede 2, 3, 4, 5 veces hacer referéndums para todo tipo de situaciones. Es decir, es un país profundamente corrompido que reúne todos los lavadores de activos del mundo, en Suiza, pero a su población, sin embargo, le permiten hacer referéndum para lo que sea. No le tienen miedo a la democracia allí. Sin embargo, en el Perú, usted sale muy orondo a visitar todos los canales diciendo que no debemos ir a ese proceso de asamblea constituyente, ¿sí? Porque atentaríamos contra el Estado de Derecho y la democracia. ¿Cuál Estado de Derecho y cuál democracia? ¿La vuestra? ¿Esa que le habéis impuesto al pueblo peruano durante tantos y tantos años? Ese Estado de Derecho que usted le llama y que no es otra cosa que un disfraz para el saqueo y el latrocinio. No, señor Gersi, está completamente equivocado. Mi sugerencia es que se tome una tilita, algo para tranquilizarlo, y asuma que es absolutamente imposible, literalmente imposible, que usted y todo el poder que representa usted y todos los grandes capitales que están detrás de su señor padre, porque reconocemos que es un abogado de mucho éxito y defiende a los más multimillonarios y a los más corruptos también del Perú. Pero bueno, el abogado decide a quién defiende, si a los corruptos o a los inocentes. Cada uno decide libremente y eso es una democracia. Ustedes pueden defender a los corruptos y están en su derecho, pero el pueblo tiene también su derecho de aspirar a una verdadera democracia. Y esa democracia pasa, señor Lucas Gersi, por ejercer justamente el voto. Como si no vamos a llamarnos un país democrático. Si ante cualquier situación importante de país somos incapaces de permitir que el pueblo se exprese. Usted en la práctica lo que está haciendo, a pesar de que habla de democracia y a pesar de que habla de Estado de Derecho, en la práctica sus actos se contradicen con lo que dice. Es decir, hay una incoherencia total en sus expresiones. Esto es lógico. El modelo neoliberal y quienes lo defienden tienen como seña de identidad la mentira y la hipocresía. Esto lo manejan muy bien los abogados, sobre todo los que defienden a los corruptos, no a los inocentes. El que defiende a los inocentes tiene la verdad por delante como su principal herramienta. En cambio, los que defienden a los corruptos, y yo no digo que usted los defienda, pero usted lo que sí defiende es un modelo de corrupción. Porque el modelo neoliberal, el modelo que consagra la Constitución del 93, es un modelo que blinda la corrupción y la impunidad. Y por eso los peruanos simplemente queremos cambiarla. Pero en ese cambio en la Constitución no queremos hacerlo sin ustedes. Porque entonces nosotros seríamos los antidemocráticos, es decir, el pueblo. No. El pueblo peruano es tan generoso, señor Lucas Gersi, tan magnánimo, tan lleno de valores y virtudes, que ustedes ya la perdieron no sé cuándo, que ustedes también van a poder participar en esa nueva Asamblea Constituyente. Por supuesto. Ustedes como peruanos de nacimiento, aunque no de corazón, porque vuestro corazón está exclusivamente en el dinero, ustedes por nacimiento les corresponde estar ahí a todo peruano.
por el hecho de nacer en el Perú y residir también legalmente en el Perú, también tiene derechos, los extranjeros que vivan en el Perú, le vamos a dar a todos ustedes, a toda la sociedad, porque el pueblo peruano es el soberano, el derecho de participar en esa nueva Asamblea Constituyente. Y usted con sus ideas retrógradas, neoliberales, también va a poder ir ahí y tratar de convencer al pueblo y decirle, miren, nosotros queremos que esta Constitución, la nueva, la Asamblea Constituyente, también incorpore elementos de saqueo, elementos de corrupción, elementos de robo, de latrocinio para el Perú. Usted tiene que ir y exponer por qué motivo el peruano tiene que seguir siendo gobernado por el saqueo y por la corrupción. Y expondrá, y le dará la oportunidad a los demás a decirle, mire señor Lucas Gersi, está muy bien, usted tiene derecho a expresarse, vamos a someterlo a votación. Y si todos quieren volver al modelo del saqueo, del latrocinio, pues entonces usted habrá triunfado y su democracia, el modelo que ustedes se le llaman democracia, seguirá en el Perú. Pero mucho me temo, señor Lucas Gersi, que eso ya es imposible. A estas alturas del partido, la goleada que le ha metido el pueblo peruano a la ultraderecha y a la derecha que usted representa, ya no tiene marcha atrás. Ahora, usted por mucho que recoja firmas en contra de la democracia, porque cuando usted dice, vamos a recoger firmas para que no exista asamblea constituyente, para que no exista ni siquiera la posibilidad de un referéndum, está reconociendo tácitamente de que es un antidemócrata. Si usted dice que es un demócrata y quiere heredar a sus hijos, a sus nietos, una verdadera democracia, ¿por qué no permite que el pueblo exprese justamente en el acto más democrático que existe, que es votando en un referéndum, si quiere o no una nueva constitución? ¿Sabe por qué no quiere, señor Gersi? Porque van a perder. ¿Y por qué van a perder? Porque como ya no controlan ahora el internet, las redes sociales, los canales como Inti Noticias y otros, no tienen ninguna posibilidad de ganar. Y entonces, antes de que ocurra eso, están haciendo lo posible y lo imposible para que el pueblo peruano no se exprese libremente. Así actúan esta gente, amigos, que hablando de democracia, en el fondo hacen exactamente lo contrario. Pero vayamos a otra entrevista que le hacen y que, bueno, pues nos permitirá de igual manera reconocer cómo hay una incoherencia total, y yo diría incluso una esquizofrenia. ¿Por qué esquizofrenia? La esquizofrenia, amigos, no es otra cosa que una disrupción, una desconexión entre lo que uno piensa, lo que siente y finalmente lo que hace. Cuando no hay una coherencia, una armonía en estas tres esferas de la actividad del alma humana, o si quiere llamarle actividad espiritual, es decir, la razón, el pensar, que es una actividad espiritual, lo que siento, es decir, una actividad de mi alma, y lo que finalmente hago en el mundo, es decir, con mi cuerpo físico. Cuando hay una incoherencia, eso se llama esquizofrenia. En algunos casos tiene cura, en otros casos no tiene cura. Y lo peor es que alguien sea esquizofrénico y no se entere de que lo es. Pero bueno, ese ya es un asunto médico que no me corresponde a mí analizar. Escuchemos la incoherencia de este señor, cómo plantea. ¿No? Así es, eso es por una buena razón en todo caso. Yo, sin más, quisiera entrar directamente a hablar de lo que estás proponiendo, pero si nos puedes pintar un escenario un poco más específico para que la gente paso a paso entienda lo que se está proponiendo aquí. Sí, por supuesto que sí, Diego. Si te parece, voy a explicar de manera muy breve por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y luego voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. Es importante señalar sin ningún tipo de ambigüedad, Diego, que la Asamblea Constituyente es una amenaza para la democracia en el Perú y en general una amenaza para las democracias en América Latina, las asambleas constituyentes. ¿Por qué motivo? Porque a diferencia de lo que ocurre cuando el Congreso cambia la Constitución de acuerdo a los mecanismos previstos en la propia Constitución, una asamblea constituyente, por definición, prácticamente, tiene un poder absoluto.
Bravo, qué buena explicación ha dado usted, excelente, porque nos permitirá, señor Lucas Gersi, justamente descubrir dónde está la mentira y el engaño, lo falaz de su argumento. Usted acaba de decir la palabra mágica. Usted se refiere al Congreso, ¿sí? Que el Congreso es quien tendría que tener la facultad de hacer este cambio, de convocar, etc. Bueno, ocurre, señor Lucas Gersi, que si usted parece que no vive en el Perú, pero bueno, en el Perú el Congreso se ha convertido justamente en el mayor obstáculo para la democracia. Por eso es que no es posible con el Congreso que tenemos en el Perú transformar con garantías democráticas y de Estado de Derecho eso que usted dice. Si tuviésemos un Congreso verdaderamente representativo del pueblo, no solo de la oligarquía y de los golpistas que ahora tienen secuestrado ese Congreso, sino todo el pueblo en su conjunto, entonces probablemente ese Congreso, que ahora no existe en el Perú, el mismo Congreso trabajaría para desarrollar una nueva Asamblea Constituyente con todas las garantías que usted pide y solicita. Pero desafortunadamente, señor Lucas Gersi, el Congreso peruano, el de ahora, pero no solo el de ahora, el de por lo menos hace 5 años, es un Congreso completamente contrario a la democracia. Y todo el tiempo están ellos desde el Congreso haciendo y dando leyes anticonstitucionales. Y me extraña que usted no salga, ya que es un abogado constitucionalista, justamente a denunciar todos los latrocinios, todas las violaciones a la Constitución, que este Congreso, que usted dice que debería ser el que tutele esa Asamblea Constituyente, no hace ni podrá hacer jamás, justamente porque la labor de esos congresistas que tienen mayoría en el Congreso es evitar todo cambio a la Constitución para de esta manera permitir que siga el saqueo, el latrocinio, el robo, la impunidad en el Perú. Usted mismo lo acaba de decir. Entonces, qué bien que usted salga a reconocer de que en el fondo, en la práctica, el Congreso es incapaz de conducir al Perú a una nueva situación evolutiva como sociedad que nos corresponde hacer. Todos los países prácticamente en Latinoamérica ya han cambiado su constitución y lo han hecho justamente como Chile, con el pueblo. No ha sido el Congreso chileno, porque el Congreso chileno, igual que el Congreso peruano, no es capaz de hacer una constitución legítima. Para que sea una nueva constitución verdaderamente legítima, no solo debe intervenir el Congreso, porque en esta propuesta que está haciendo el pueblo peruano también incluye al Congreso. El Congreso y sus congresistas tendrán una cuota de participación, por supuesto, pero no serán los únicos, porque el Perú es mucho más que el Congreso, señor Gersi. El Perú son asociaciones de vecinos, el Perú son asociaciones de agricultores, el Perú son asociaciones de campesinos, de enfermeras, de empleados, son colegios médicos, colegios de ingenieros, son universidades, son estudiantes. El Perú es tan grande que para que realmente sea legítima esa constitución, tiene que poder incluirlos no solo a los congresistas, sino también a toda la demás sociedad del Perú. Esa sería una verdadera democracia. Pero usted, de manera leguleya, porque se ha conocido y se conocen las leyes, pero para pervertirlas y tergiversarlas y manipularlas, es decir, usted es un fiel seguidor de su padre y un alumno aventajado del mal y el engaño, porque engañar al pueblo es el mayor mal que se puede hacer a una sociedad. Y en ese sentido, usted es un ser netamente maligno, porque no quiere que el pueblo peruano realmente desarrolle una verdadera democracia. Lo que ustedes le llaman democracia no lo es. Entonces, qué bien que usted salga para poderlo desenmascarar públicamente y, por supuesto, si por alusiones personales usted se siente ofendido, está muy cordialmente invitado aquí a debatir con este servidor, que soy un simple ciudadano sin ningún estudio de ningún tipo, soy autodidacta, ni siquiera fui a la universidad.
Así que me va a poder dar duro, me va a poder dar lecciones de leyes seguramente, pero de ninguna manera de dignidad ni democracia. Señor Lucas Gersi. Increíble, amigos, increíble, pero sigamos escuchando. Si es que el Congreso de la República el día de mañana se vuelve loco y elimina la separación de poderes, o elimina el derecho de libertad de expresión, o elimina la reelección presidencial, el Tribunal Constitucional puede corregir al Congreso. El Congreso ejerce solamente un poder. A ver, el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional está plagado por corruptos, por fujimoristas? Pues están ahí para blindar la impunidad. Ustedes han construido en estas décadas, y su padre es uno de los artífices junto con Hernando de Soto, Montesino, Fujimori, Alan García, Castillo, Lourdes Flores, todos los proyectos, esta gente que afortunadamente poco a poco ya van desapareciendo su poder, sus partidos van desapareciendo, construyeron una pseudo-democracia, construyeron un sistema llamado democracia, pero solo es el cascarón. En el interior es profundamente dictatorial ese modelo que ustedes han construido. Han copado todas las instituciones del Perú, desde el Tribunal Constitucional, el Congreso, todo, y lo han corrompido y lo han pervertido. Y ustedes quieren que eso siga, que eso continúe. Por eso defienden la Constitución del 93, que consagra y blinda la corrupción y la impunidad. Por eso es que están tan espantados y salen a defender supuestamente la libertad de expresión, pero si hay libertad de expresión en el Perú, usted sale a hablar libremente y nadie le persigue. El señor Vargas Llosa impunemente sale a pedir un golpe de Estado conjuntamente con el señor Barnechea. El otro señor sale a amenazar de muerte, a pedir la muerte. ¿Y los han perseguido acaso? ¿Han clausurado algún canal de televisión, algún periodista? No, señor. Justamente es eso la esencia de la democracia. Por ello es que usted se pasea libremente haciendo campaña en contra de la democracia, pero llevando en sus labios la palabra democracia. Amigos, así están las cosas. Y estos señores no pasarán con sus deseos completamente aberrantes, absurdos, incoherentes, totalmente inconsecuentes, pero lo comprendemos. Comprendemos que como ya están totalmente perdidos, saben que el Perú nunca más volverá a ser su chacra particular, ni tierra de conquista para esas compañías extranjeras a las que ustedes en sus estudios de abogados defienden. Como ya no es posible eso y el pueblo haya despertado, están completamente desesperados. Sigan nomás, ocupen su tiempo en eso. Tienen todo el derecho, por eso que vivimos en una democracia, tienen todos ustedes el derecho de defender sus privilegios y defender sus prerrogativas y defender sus corruptelas y sus impunidades. Tienen todo el derecho, pero el pueblo peruano también tiene el derecho de luchar, de aspirar por una verdadera democracia. Esa que emana del pueblo, esa a la que ustedes tanto temen. Soy Wilmer Domínguez Remar, te agradezco que me hayas acompañado el día de hoy. Por favor, si te ha gustado lo que has visto, déjanos tu like poderoso. Y si no te ha gustado, manita para abajo, pero déjanos el comentario, ¿por qué no te gustó? Y si deseas participar en este programa, escríbenos al correo y te invitamos cordialmente. Cualquier persona es bienvenida a Inti Noticias, inclusive usted, señor Lucas Gersi. Nos honraría con su presencia y sería una brillante oportunidad para que todo el pueblo conozca la incoherencia total de sus argumentos. Gracias. Hasta la próxima, mis